aparecen en los libros de mecánica de fluidos. Esta es una integral de integral de volumen, por eso es triple, y la otra es de superficie de área, 2 por 1 de V más rho por V punto que hay. Pero con este curso dijimos que solamente vamos a analizar flujo A permanente, B incompresible y C unidimensional. Cuando usted cumple con esas tres cosas, toda esa demencial ecuación que es la que aparece ahora en los libros de mecánica de fluidos se reduce a sumatoria del caudal igual a 0, donde el caudal es igual a más o menos V por. Pero si no cumple con estas cosas, ya hay que empezar de aquí a ver cómo se simplifica eso. Así que generalmente en este curso, y a veces, para no estar con estas cosas, se escribe todavía más simple. Y se escribe que sumatoria que Q que entra igual a sumatoria que Q que sale, y ni siquiera tiene que preocuparse por el más o menos. ¿Vamos bien? Pero generalmente usamos esto. Ya esto es demasiado elemental. Esa es la que le escriben a las carreras de técnico, la de abajo. No estarse preocupando por el signo del más o menos. Bien. La segunda ecuación que vemos es la ecuación de energía. En este curso no vamos a usar la ecuación de Bernoulli, porque la ecuación de Bernoulli, ok, vamos a escribirlo aquí, es válido para un fluido ideal, permanente, compresible, así que como solamente tenemos estas tres cosas y no tenemos ni esto ni esto, entonces la ecuación de energía se convierte en H de I es igual a H de J más, donde H es igual a alfa por V al cuadrado entre 2G más P entre gamma más Z. Donde alfa es el factor de corrección de energía cinética y es igual a la integral de U al cubo por 1 de A entre V al cubo A, donde ya sabemos que esa V es igual a U entre A, o V es la integral de U por 1 de A entre A, cuando buscamos el sistema unidimensional equivalente. Y reemplazamos esta cosa ideal por un real, y al reemplazar el ideal por un real tenemos un sistema equivalente y trabajamos con esa velocidad media o velocidad ficticia, porque en un fluido real la velocidad es variable. Entonces, el curso pasado ustedes trabajaban sin eso, ahora le aparece una cosa. En el curso pasado ustedes trabajaban con eso, ahora le aparece una cosa adicional, donde HL es igual a HF más la sumatoria de HM. ¿Esto quién lo produce? Pau.
mu por un du de y más eta por un du de y. ¿Y esto quién lo produce? Esto es cuando el flujo es variado y esto es cuando el flujo es. Y en términos generales, la HM decimos que es un coeficiente de pérdidas menores o locales por la carga de velocidad. Cada vez donde el flujo es variado o es rotacional o una combinación de rotacional y variado, aparece una pérdida menor o local, pérdidas menores. Y esas pérdidas menores las vamos a evaluar de esta manera. Más adelante vamos a sacar las pérdidas principales o pérdidas por fricción, y las pérdidas principales vamos a usar la ecuación de Darcy, F por L entre D, por B al cuadrado entre, y le vamos a enseñar aquí cómo evaluar esto, cómo evaluar el coeficiente de pérdidas principales o pérdidas por fricción. Así que un fluido real aparece esta cuestión de aquí, más esta otra cosa. Esto es cuando el fluido es real, porque si el fluido es real hay un gradiente de velocidad y ese gradiente de velocidad produce un esfuerzo cortante y el esfuerzo cortante tau sub 0 es gamma radio hidráulico por HF entre L. Así que ese esfuerzo cortante está asociado a las pérdidas principales o pérdidas por fricción. Por otro lado, a veces la ecuación de energía no es suficiente y tenemos que usar trabajo, energía. Y la ecuación se transforma en HI más, esta está en mayúscula, esta está en minúscula, igual a HJ más HT, donde HM es igual a más HB o HM es igual a menos HT. En este caso tenemos una bomba, aquí hay una. Cuando queremos ir de un menor nivel de energía a un mayor nivel de energía, el fluido no lo va a lograr en forma natural y tenemos que inyectarle energía al sistema. ¿Cómo se le inyectamos? Por medio de una bomba. Y a veces aprovechamos las caídas en el movimiento del fluido para extraerle energía al fluido y generar electricidad. Y esa energía se la extraemos al fluido por medio de una. Por otro lado tenemos que la potencia de una bomba es gamma por Q por HB entre eta, donde eta es la eficiencia, o la potencia de una turbina es eta por gamma por Q por HT. ¿Qué diferencia hay entre el semestre pasado y este semestre? En el semestre pasado le dijimos que todo esto era constante. Eso no es cierto, así que ahora le quitamos esa restricción. Vamos a ver que la potencia que desarrolla la bomba es variable, la carga es variable, la eficiencia, todo es variable. Así que para ustedes empezar a adquirir experiencia en manejo en sistemas donde había bombas, le dijimos que todo era constante. Y a veces el estudiante no entiende eso de qué variable es constante. Usted ve ese carro que está estacionado ahí, qué sé yo, uno de esos. Y usted busca las especificaciones. ¿Y qué dice? Que el motor desarrolla 180 caballos de fuerza. Ese carro que está ahí, ¿cuántos caballos de fuerza está desarrollando el motor ahora mismo? 0. Pero cuando usted lo arranca, hay un aparato ahí que llama el tacómetro. ¿Y el tacómetro qué le está diciendo? Las revoluciones del motor. Y resulta ser que cuando usted ve las especificaciones del carro, el carro dice que la potencia del motor es
180 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones por minuto. ¿Siempre desarrollará los 180 caballos de fuerza? No, porque si está a 3.000 revoluciones, a lo mejor no está desarrollando 120 caballos. No está desarrollando las 180. Entonces, cuando usted ve las especificaciones, el fabricante siempre pone lo máximo, que es lo máximo que desarrolla, pero el motor nunca está desarrollando siempre la misma potencia, va a depender de las revoluciones del motor. Así mismo va a pasar con estas bombas y estas turbinas. Nosotros aquí no nos vamos a meter mucho porque esto ya es parte de turbomaquinaria, pero sí vamos a ver algo básico de bombas, porque algunos de ustedes quizás puedan estar relacionados, si trabajan en el IDAN, con el diseño de estaciones de bombeo. Y aquí nosotros somos fantásticos y fabulosos. Ustedes escuchan las noticias de que no nos llega el agua porque se dañó, ¿qué cosa? La turbina. La turbina. Y los extranjeros dicen, wow, aquí le ponen turbinas al sistema de distribución de agua. Así que incorrectamente por ahí le llamamos a la gente de manera errónea, le dice que se dañó la turbina. La turbina no se dañó, eso no tiene turbina. ¿Qué es lo que tiene? Una bomba. Pero bueno, así hablamos aquí, nos entendemos localmente y muchas veces vienen los extranjeros y se asombran de lo avanzados que estamos en la tecnología, de que en el sistema de distribución de agua tenemos turbinas. Pero vamos a dejarlo ahí, ¿está bien? Okay. Son bombas, no son turbinas, pero le llaman incorrectamente. Así que en algunos casos, si hay una máquina hidráulica, la bomba le añade energía al sistema, o la turbina le trae energía al sistema, pero como estamos hablando de fluidos reales, permanentes, incomprensibles, unidimensionales, pues aparece esa cosa ahí. Si no hay máquinas hidráulicas, energía, pero no estamos cumpliendo con esto. Bernoulli no es. Vamos bien hasta aquí. Así que estas cosas así son las que usted va escribiendo en su sábana de Laino, ahí, si no se acuerda de esas cosas. Vamos a ir a la última, que es la ecuación de impulso cantidad de movimiento. En este curso usamos muy poco la ecuación de impulso cantidad de movimiento, la cual se requiere cuando va a calcular las fuerzas que se generan cuando el fluido está en movimiento. Pero en la mayoría de los casos, continuidad y energía es suficiente para resolver el problema. Entonces, impulso cantidad de movimiento es diferente a las otras dos. ¿Y por qué es diferente? Porque continuidad y energía son ecuaciones escalares, mientras que impulso, cantidad de movimiento es una ecuación vectorial. Ya se le pone un poquito más salsa. Donde beta es el factor de corrección de impulso, así que cuando transformamos el fluido real a un fluido unidimensional equivalente, hay que hacer una corrección ahí por medio del factor de corrección de impulso cantidad de movimiento. Y aquí en esta ecuación aparece algo interesante. Ahí aparece el más o menos. Usted tiene que definir un volumen de control y el caudal va a tener un signo, pero el caudal es escalar. Pero hay que considerar que estas dos cosas son vectores. Y para poder resolver esos vectores necesitamos un sistema de referencia y usualmente se usa el sistema de coordenadas rectangulares X, Y, Z y se transforma una ecuación vectorial en tres ecuaciones escalares. Sumatoria de fuerzas en X igual a sumatoria de beta por ρ por Q por Vx, pero obsérvese que los únicos que tienen componentes son los vectores, porque
porque a veces le sacan componentes al caudal y el caudal no es vector. Y muchas veces en vez de trabajar vectorialmente, trabajamos la ecuación escalarmente en componentes rectangulares. Pero véase que los únicos que tienen componentes son las fuerzas y la velocidad. Pero el caudal tiene un signo. Ya que ¿quién le da ese signo? Coseno de Z. Ya que el caudal es V punto A y eso es igual a V por A por el coseno de. ¿Qué dificultades ha habido aquí cuando se aplica impulso, cantidad de movimiento, que es algo relativamente simple y mecánico? Porque ustedes casi tienen el problema resuelto. ¿Recuerdan la Y que les puse en el examen semestral? Una bobería, nada más que aparecía ahí una Y, entonces había que aplicar continuidad en el nudo y sumatoria de fuerza, pero cuando usted llevaba un impulso ya prácticamente tenía resuelto el problema, ya sabía las velocidades, ya sabía los caudales, ya sabía la fuerza. Y lo único que iba a encontrar eran las reacciones. Bueno, aquí ¿quién aparece? Fuerzas externas o reacciones. Fuerza de cuerpo, que es el peso, y fuerzas de superficie, que son producidas por los esfuerzos. ¿Qué esfuerzos tenemos? Vamos a tener esfuerzos normales o presión y esfuerzos cortantes. Fuerzas normales y esfuerzos cortantes. Pero esa fuerza de cuerpo es el peso. ¿Cuál es el gran problema? Que el peso, ¿en qué eje se lo pone? En Y. ¿Por qué? Están acostumbrados a trabajar en 2D con esto, pero usted no está trabajando en 2D, está trabajando en. Así que las fuerzas gravitatorias, el peso, solamente tiene componentes en el eje vertical, y el eje vertical por definición es Z. Y no hay que estar preguntando quién es X, quién es Y y quién es Z. Ya es una convención, solo que ustedes han agarrado esto y por conveniencia le hacen así. ¿Estamos bien? Entonces las ecuaciones no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque dp dz igual a menos. ¿Y dónde anda eso? Altura. Ahí. Y cuando usted ve aquí h igual a alfa por v al cuadrado entre 2g más p entre gamma más z, ¿esto de dónde sale? De ahí. ¿Y esto qué es? Así que esa ecuación está definida con respecto a qué sistema de referencia. Aunque sea escalar, está asociado a eso. Aun cuando la ecuación sea escalar, está asociado a que el eje vertical es el eje Z. ¿Estamos bien? Entonces, después de este repaso, vamos a entrar en sustancia. Vamos a empezar con el curso de hidráulica. Bien, así que flujo permanente de fluidos incomprensibles en conductos cerrados, y a todo eso simplemente le llamamos tubería. Eso no significa que en una tubería el flujo no pueda ser incomprensible, sí, pero escapa del alcance de este curso. Eso no significa que en una tubería el flujo no pueda ser transitorio, sí, pero escapa del alcance de este curso. Porque hidráulica se estudia de menos a más, y usted tiene que poner ciertos objetivos o límites. Así que cada vez que yo voy a diseñar un problema, a veces se me pasa la mano en el cuello y digo, alto, está más allá del objetivo del curso, hay que echar para atrás. ¿Vamos bien? Porque hay que cumplir con esas restricciones.
El problema del movimiento de fluidos en conductos cerrados es milenario y causó el interés de mucha gente en el pasado, pero se frustraban por la complejidad. Y no es hasta que el señor Osborne Reynolds, que ha conocido por ustedes, empieza de manera sistemática a hacer experimentos que se empieza a tratar de definir cómo es el comportamiento de un fluido, un conducto cerrado. Así que el señor Reynolds hizo una serie de experimentos como lo siguiente. Por aquí le echaba un caudal y mantenía ese nivel constante, el exceso se veía por aquí. Aquí tenía una válvula de control y esto por aquí salía el Q. Y este Q que salía por aquí, lo volvía y lo echaba por acá y mantenía ese nivel constante para que el flujo fuera permanente. Entonces, tenía una tubería muy larga y para evitar el flujo rotacional y el flujo variado aquí en la entrada, tomaba las mediciones por aquí y colocó unos piezómetros de tal manera que esto que tenía aquí era su volumen de control y en ese volumen de control el flujo era uniforme e irrotacional, por lo tanto no había pérdidas menores o locales, solo había pérdidas principales o pérdidas por fricción. Así es que esto subía hasta aquí y esto subía hasta acá y él medía esta H. Al analizar ese volumen de control, muchas veces nosotros cuando resolvemos el problema nada más ponemos los puntitos, no ponemos el volumen de control. Vamos a poner el puntito en el centroide, porque esta sección transversal está formada por un número infinito de puntitos, pero solamente tiene un solo centroide, así que vamos a decir que ahí está el punto 1 y aquí está el punto 2. Así es que al aplicar la ecuación de energía, H1 es igual a H2 más HN, nos quedaba alfa por V1 al cuadrado entre 2G más P1 entre gamma más Z1 era igual a alfa por V2 al cuadrado entre 2G más P2 entre gamma más Z2 más HF, ya que no hay pérdidas menores o locales. En ese volumen de control el flujo es uniforme y es irrotacional, así que no hay pérdida. Como la tubería está horizontal, esto se iba con esto. Obsérvese que este caudal era volumen entre tiempo, así que él tenía el caudal. Por otro lado, él tenía la longitud de aquí a aquí y tenía el diámetro interno, porque si nosotros vemos esta sección transversal, esta sección es así que tenemos el diámetro interno. Cuando se va a comprar tuberías y compra tuberías de media pulgada, es el diámetro externo, no el interno. ¿Y por qué hace eso? Porque hay tuberías de distinto calibre. ¿Y por qué hace eso? Porque usted va a comprar una cosa de estas así. ¿Y usted qué quiere? Que esa tubería entre ¿dónde? Entre aquí en la T. Así que el accesorio, este es el diámetro externo de la tubería para que entre, para que esto encaje así. Porque cada fabricante va a producir tuberías de distintos calibres. Entonces usted compra el accesorio, la T y la tubería, y no importa si este fue de un fabricante y este fue de otro, él va a encajar perfectamente, así como cierra esta tapa aquí. Vamos a ver, porque si no, tendría que comprar accesorios del mismo fabricante. ¿Okay? Pero hay accesorios de un fabricante distinto y tuberías de otro fabricante y encajan. Así es que nosotros no vamos con esto, eso ya es parte de un curso especializado como se llama plomería,
que se da en el licenciatura en saneamiento y ambiente, pero sería bueno que los ingenieros civiles nos metiéramos en plomería. ¿Quiénes nos han robado el mandado? ¿Quiénes nos han robado el mandado? A los ingenieros civiles. Los ingenieros mecánicos. ¿Quiénes diseñan los sistemas de distribución de agua en los edificios? Ahora mismo aquí en Panamá no los están diseñando los ingenieros civiles porque no se quieren meter en plomería. ¿Quiénes lo están diseñando? Los ingenieros mecánicos, y los ingenieros civiles lo podemos hacer. Son los que decimos que eso es tedioso, y como le dejamos el vacío, alguien aprovechó el vacío y se apropió del mercado. ¿Quiénes se apropiaron del mercado del diseño de los sistemas de distribución de agua y sistemas de remoción de aguas servidas en los edificios? Los ingenieros mecánicos. Ok, pero no nos queremos meter en esas cosas. No nos queremos meter en eso de plomería. Eso es tedioso, mecánico. Ok, bien. ¿Estamos bien? Yo recuerdo cuando estaba estudiando el doctorado en la Universidad de California en Davis, en el terremoto de 1989, uno de mis profesores en Davis ganaba $120,000 anuales como profesor en la universidad. Y apenas llegó el terremoto, renunció a la universidad. Y armó una empresa para rehabilitar los edificios en San Francisco. ¿Por qué? Porque él los había diseñado. Y él sabía cómo estaban las tuberías y la plomería y las cosas. Y como eso, llegó el terremoto y desbarató más de 4 cosas. Y él había participado en el diseño de muchos de esos edificios. Y dice, ya no voy a pelear más con los estudiantes que dicen que tú eres nazi, que deja a todo el mundo y que no sé qué. Armó su empresa de plomería. Y 2 años después lo vimos y dice, estaba feliz. Y que el año pasado facturé $12 millones. Un par de años lo vimos después, estaba feliz. Ahí vuelta esa dice, y no tengo que pelear con nadie. Es más, ni siquiera me tengo que ensuciar las manos porque tengo a tantos empleados que son los que hacen la cosa. Yo nada más les diseño y les digo qué es lo que tienen que hacer. Y le facturé 12 millones el año pasado versus 120,000 que ganaba en la universidad. Ayer. Perfecto. Así que plomería es algo que hemos abandonado los ingenieros civiles. Y el mercado, aquí en Panamá, los mecánicos se han apropiado de ese mercado. Pero bueno, tenemos los conocimientos para hacerlo. Nosotros aquí vamos a trabajar con diámetro interno. Así que cuando especificamos el diámetro, estamos diciendo cuál es el diámetro interno de la tubería. Y ese flujo está pasando por aquí. Y ese conducto tiene un área que es igual a pi por d al cuadrado entre 4, pero recuérdense que el radio es la mitad del diámetro, así que el área también es igual a pi r al cuadrado. A veces me ponen cosas raras como pi r al cuadrado entre 2 y cosas raras. Cuidado, se equivocan en el área interna de la sección transversal del conducto. Y como el conducto es el mismo, y la velocidad es caudal entre área, es una velocidad ficticia, porque eso por aquí, como el fluido es real, viene con una distribución de velocidad. Esa velocidad ficticia, entonces esto es igual a esto y se nos va. Y nos queda que P1 entre gamma menos P2 entre gamma es igual a H. Y para medir esa diferencia de presión colocó unos piezómetros. Y él medía esta distancia desde aquí hasta aquí, que era L1, y la distancia desde aquí hasta acá, que era L2, y si este es el punto 0, usted tiene que P0 más gamma por L1 es la presión en 1. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Estamos resolviendo esta ecuación dP dz igual a menos gamma 1 más o menos v al cuadrado entre R. Pero como las líneas de corriente son rectas, esto es 0. Y al resolver la ecuación fundamental de la hidrostática en esta dirección, ¿por qué? Porque en esta dirección no hay movimiento. En esta dirección aplicamos la ecuación de energía en la dirección del movimiento.
Así que en la dirección del movimiento, energía. En la dirección perpendicular al movimiento, hidrostática. Y está esta dirección transversal ahora que no me interesa. Cuando no se dice nada, esto es una vista de perfil. ¿Estamos bien? Entonces, si usted usa la escala relativa y ya está fijando la escala,